Sequentia Sancti Evangelii secundum Ioannem. En aquel tiempo dijo Pilatos a Jesús: ¿Entonces eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: ¿Dices tú esto por cuenta propia o te lo han dicho otros de mí? Pilatos respondió: ¿Acaso soy yo judío? Tu nación y los pontífices te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús respondió: Mi reino no es de este mundo. Si de este mundo fuese mi reino, mis vasallos me habrían defendido para que no cayese en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilatos le contestó: ¿Con que tú eres rey? Jesús respondió: Tú lo dices, yo soy rey. Para esto nací, para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que pertenece a la verdad, escucha mi voz. La Iglesia celebra, a partir del Papa Pío XI, la solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del universo, Rey de cielos y de tierra, y se lee en todas las iglesias del mundo ese texto que recién leímos de la Pasión según San Juan, donde Poncio Pilato, el procurador romano, le pregunta por su reyesía, si realmente él era, como decían, el rey o no de los judíos, ¿no? Y nuestro Señor no lo niega, no solamente que no lo niega, sino que afirma que Él no solo que es rey, sino que vino para eso, vino para reinar, y después dice, y para dar testimonio de la verdad. Entonces es un rey que viene para reinar y dar testimonio de la verdad. No hay nada más contrario a nuestro Señor Jesucristo, entonces, que la falsedad, que la hipocresía, que la mentira. Jesucristo es rey, sin embargo, no ha sido su reino dado por los hombres. Por eso nuestro Señor Jesucristo dice: mi reino no es de este mundo. No significa que no esté reinando en el mundo, sino que no proviene del mundo, no proviene de la gente. Cristo es rey de los judíos, de los cristianos, de los ateos. Y no es rey porque lo hayan votado. Es rey porque es el Hijo de Dios hecho hombre, que a su vez conquistó con su propia sangre el mundo entero. Es rey, aunque no siempre reina, o muchos no quieren que reine. Y este no querer que reine Cristo no viene de ahora, del siglo XXI, viene ya desde la protohistoria, o si queremos, desde la metahistoria. Aquel tiempo, para decirlo de algún modo, el tiempo de los ángeles, llamado el Evo por los teólogos, en que todavía la encarnación nos había dado. El primer grito de que no queremos que éste reine sobre nosotros no es de los judíos. No tenemos más rey que el César, van a decir los judíos en el Viernes Santo. Viene de antes de la historia incluso. Conocemos el texto del Apocalipsis, ¿no?, en que esa gran batalla se va a dar entre aquel que decía non serviam, no serviré, no voy a servir a este rey, Luzbel, Satanás, el demonio, y otro grito que va a decir Micael, ¿quién como Dios? ¿Quién más grande que Dios? De ahí viene la batalla que se narra en el libro del Apocalipsis entre San Miguel Arcángel y Luzbel, el demonio, Satanás. Antes de la historia ya algunos no quisieron que Cristo reine, los ángeles caídos. Pero ya en la historia terrena, quiero decir, quizás los primeros que narraron este grito fue justamente el pueblo que tenía que haberlo servido, el pueblo de Israel, el pueblo judío. Por eso en la famosa parábola de los viñadores homicidas, esa frase tremenda en la que va el dueño de una viña, ¿no? Entonces le da administración a sus más cercanos la viña, y después va enviando emisarios, y uno tras otro los van matando, los profetas, hasta que dicen, voy a enviar a mi hijo no la van a tocar. Y entonces dijeron los viñadores homicidas, no queremos
que éste reine sobre nosotros. El pueblo de Israel, aquel pueblo que a lo largo de toda su vida hasta la venida del Mesías, se hacía dioses distintos en cada pueblo que andaba. Y entonces adoraban un becerro de oro. Es lo que vio Moisés cuando baja del monte. Por eso la primera vez rompe las tablas de la ley, diciendo: este pueblo no es digno de Yahvé. Duros servís, va a decir el apóstol San Esteban, incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros siempre resistís al Espíritu. Como vuestros padres, así vosotros. ¿A qué profeta no persiguieron vuestros padres? Dice San Esteban. Ellos mataron a los que anunciaban de antemano la venida del justo de Yahvé, el Mesías, de aquel a quien vosotros ahora habéis traicionado y asesinado. Claro que después de esto, San Esteban es el primer mártir. Poca cosa dijo en la cara a los judíos, ¿no? No queremos que este reine. Y otros, tiene que reinar. Es necesario que Cristo reine, va a decir San Pablo, hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. El segundo grito entonces, el primero de la protohistoria, no serviré. El segundo grito, no queremos que este reine, queremos al César. El tercer grito es el de los emperadores de Grecia y Roma, ¿no? Tiempo de los mártires romanos, ante ese ateísmo de Estado, politeísmo de Estado. Los mártires morían diciendo: non possumus, no podemos. Tenemos que aceptar al emperador, sí, en todas las cosas justas y lícitas que se nos diga. Pero aquello que sea contrario a lo que Dios diga, como se narra en los Hechos de los Apóstoles, San Pedro, ¿no? Hay que primero obedecer a Dios antes que a los hombres. Y lo mismo va a decir Antígona, ¿no? El mundo precristiano también era incluso una preparación para el cristianismo. Antes hay que obedecer a Dios y después a los hombres. En Grecia y en Roma, sobre todo en Roma, en el Imperio Romano, los cristianos morían por no colocar una pizquita de incienso, por ejemplo, ante Dios, ante el Divus Caesar, ¿no? Ante el divino César. Tercer grito, non possumus, no queremos que este reine. Nosotros no podemos hacer que el emperador reine cuando se haga Dios. Cuarto grito, el grito de una tremenda herejía, hoy súper difundida en muchos ambientes, incluso pseudo-católicos, que es la herejía del arrianismo. El arrianismo, la herejía tremenda, que le hizo decir a San Jerónimo, un gran padre de la Iglesia, que el mundo parecía haberse despertado de un día para otro como arriano. Pleno siglo IV, V después de Cristo, obviamente. Jesucristo era un gran hombre, pero no era Dios. Una gran criatura, pero no era el verbo hecho carne, ¿no? Gran parte de los obispos, de los sacerdotes, habían adherido a esta herejía, ¿no? El pueblo fiel, los laicos, con un par de obispos y algunos sacerdotes, son los que mantuvieron el dogma incólume de Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, porque no querían que Dios hecho hombre reinase. El cuarto grito es del arrianismo. El quinto grito, va a venir una tropa tremenda, sobre todo del lado de Oriente, de los bárbaros, esos pueblos indómitos que la Iglesia va a saber domar, domesticar y civilizar por medio de la fe, pero también por medio de la cultura greco-romana. No queremos que este reino vayan con todos sus dioses falsos, los vikingos, los hunos, los francos, los germanos. Y poco a poco entonces la Iglesia va a hacer que de bestias salvajes se transformen en caballeros cristianos. Esa es la famosa caballería medieval. Usar la fuerza armada al servicio de la verdad desarmada gracias a la educación de los bárbaros. Sexto grito, el grito del falso profeta, Mohammed, Mahoma, que hoy está conquistando Europa sin ningún tipo de metralleta, solamente con los vientres de las mujeres. Ese grito tremendo que se llevó prácticamente en aquel momento un tercio del mundo conocido y hoy termina siendo casi la mitad de gran parte de Europa y prácticamente la mitad de África, ¿no? Sin embargo, se intentó predicar, se buscó que no Cristo fuera nada más que un mero profeta más, como dicen los musulmanes, sino se intentó incluso predicarle a los musulmanes, aunque esto le costase la vida a muchos, pero muchísimos misioneros. Séptimo grito, vendrá el humanismo del Renacimiento.
Ese humanismo que en su primera instancia quizás tuvo cosas buenas, como el Angélico, el Dante, pero que después poco a poco se fue separando totalmente de ese tronco de la Iglesia Católica y buscaron una especie de renacer al mundo pagano, dejando de lado todo lo que fue la cristiandad. Aquel tiempo que, como decían los papas, la filosofía del Evangelio gobernaba los estados. Tiempos de la Edad Media, donde floreció sobre todo en el siglo XIII y XIV lo mejor del mundo católico. Octavo grito, la tremenda revolución protestante. No reforma, porque cuando uno reforma es para bien. La revolución que intentó dar vuelta por completo y terminó con muchísimas, pero muchísimas sectas que al día de hoy todavía nosotros incluso tenemos que padecer. Decían, Cristo sí, Cristo sí, Cristo sí, la Iglesia no. Cristo sí, la Iglesia no. El mundo protestante. Noveno grito, el laicismo liberal que llegó con la Revolución Francesa. Dios sí, Dios de los masones, Dios de los deístas, pero Cristo no y la Iglesia no. Dios sí, el Dios nuestro de la Constitución Nacional Argentina, ¿no? Fuente de toda razón y justicia, el Dios de los masones prácticamente. No se hace mención a Jesucristo. Dios sí, Cristo no, la Iglesia no. La Revolución Francesa, tremenda que se llevó tantas vidas en Europa, sobre todo en lugar de Francia y en España. Y ya llegamos al siglo XX, el 10º grito contra Cristo Rey. No queremos que este reine, el marxismo ateo. El laicismo liberal y el marxismo ateo. Tanto que han llegado a decir que Dios ha muerto. Que Dios, o que mejor dicho, la religión. Ayer leí a Marx por un trabajo que estaba haciendo, a Marx puro y duro, me espanto. La religión es el opio de los pueblos, pero no el opio en el sentido de que lo adormece, no. Es aquello que, dice Marx, hace que el hombre termine siendo un alienado, deje de ser él mismo, deje de ser quien trabaja para el partido, para el Estado, para la materia, y se drogue con el opio, así como ahora tenemos el paco, la marihuana. La religión es el opio de los pueblos, al punto tal que un miserable como Nietzsche, aunque genial, terminó diciendo que Dios había muerto. Dios ha muerto. El marxismo ateo. El último grito, no queremos que este reine sobre nosotros. Es el grito que va a ser al final de los tiempos, como dice el catecismo. Antes de la venida de Cristo, dice el catecismo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad, famoso misterio de iniquidad que San Pablo cita en la carta segunda a los tesalonicenses, el mysterium iniquitatis, el misterio de iniquidad, bajo una forma de una apostasía silenciosa, de impostura religiosa, que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. ¿Cuánta gente hoy en día, no hablo del laico sencillo, que padece de ignorancia, por la ignorancia que es transmitida por sus malos pastores, cuánta gente hoy en día vive como en una religión católica disfrazada, falsificada, que no es verdadera, que no es la católica, ¿no? Y cuántos funcionarios eclesiásticos lamentablemente son los prostituidores de la fe. Basta ver que uno va a una parroquia, te dicen una cosa, se va a otra, te dicen otra. Y dice, ¿dónde está? Bueno, hay que afianzarse siempre en lo que se ha dicho siempre, en todo lugar, para todos, lo que está en la Sagrada Tradición, la Sagrada Escritura, lo que los papas siempre han dicho, siempre, 2000 años de historia. Lo que viene después, el olfato del pueblo fiel se da cuenta rápidamente. Pero algunos no quieren que Cristo reine sobre nosotros. Bien, nos tocó vivir este tiempo. Me tocó vivir acá. Yo cuando era más chico y leía las Cruzadas y leía la Edad Media, decía, qué bueno, me encantaría haber nacido en tiempos de... Y después con el... No seas tonto. Este es el mejor momento para vivir. Porque Dios, que hace todo con peso, número y medida, sabe que el mejor modo para santificarnos es este. Y es este el tiempo y el momento para que en la vida pública y en la vida privada
intentemos hacer que Cristo reine, no solamente en el corazón, en la familia, en mi parroquia, en mi colegio, en mi trabajo, en la vida social. No puede ser que en un país católico tengamos como posibles candidatos apóstatas públicos, ¿no? No tenemos católicos verdaderos y supuestamente es mayoría. Dios quiere que algún día tengamos también dirigentes católicos verdaderos. Pidamos hoy entonces, como San Pablo nos desafía en la primera carta a los Corintios, que busquemos que el reinado de Cristo sea completo. Es necesario que Cristo reine y para eso no basta solamente la fe, hace falta nuestras obras para que testimoniemos como luz y sal de la tierra ante el mundo que Jesucristo ha venido y quiere reinar. Ave María Purísima.